o empezamos, porque ya son las 4:07. Doctor, yo creo que podemos empezar ya. Perfecto, gracias, Kenia. Empezamos entonces. Bien, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, aun cuando sea a la distancia, estar con ustedes en el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua. Vamos a platicar en esta ocasión sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son varios temas que tenemos. Vamos a la siguiente, por favor, Kenia. La segunda parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y nuestros temas son competencia de la Sala Superior, competencia de las salas regionales, de la Sala Regional Especializada y un tema especial, facultad de inaplicación de normas electorales inconstitucionales. Vamos a empezar con la competencia de Sala Superior. Por favor, a la siguiente, Kenia. He titulado este apartado, al anterior, por favor. He titulado a este apartado Competencia Integral de la Sala Superior, porque, en mi opinión, tenemos que analizar distintos puntos de vista. Normalmente, cuando hablamos de un tribunal, hablamos de su competencia jurisdiccional. Sin embargo, me parece que es muy importante en este tema hablar de tres aspectos fundamentales. A partir del principio de división de poderes, hablamos de actos administrativos, actos legislativos y actos jurisdiccionales. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en específico de su Sala Superior, para mí es interesante sistematizar su ámbito de competencia en estos tres aspectos. Vamos a la siguiente, por favor, Kenia. La competencia de la Sala Superior, para dividirla en facultades legislativas o normativas, facultades administrativas y facultades jurisdiccionales. Si vamos a tratar de sistematizar en estos tres aspectos la competencia integral de Sala Superior. Y empezaremos por la primera parte, facultades legislativas. Vamos a la siguiente, por favor, Kenia. Como la palabra legislativa pudiera crearnos alguna confusión, he tratado de utilizar aquí la palabra normativa, que al final de cuentas es lo mismo, la facultad de expedir normas jurídicas. Vamos a la siguiente, por favor. Competencia legislativa o normativa es el título que le he dado, y digo que la Sala Superior está facultada para establecer reglas de conducta bilaterales, externas, heterónomas y o autónomas, coactivas, generales, abstractas, permanentes y o transitorias, para determinar su organización y funcionamiento interno, así como el ejercicio de sus facultades y la obtención con eficacia social de sus objetivos institucionales. Como podemos observar, aquí he citado lo que comúnmente mencionamos, aunque no con esta integridad, como características de las normas jurídicas legisladas. Las normas que expide el legislador normalmente nos dicen que son normas bilaterales, externas, heterónomas y coactivas, y se quedan hasta ahí. Pocos autores nos dicen que las normas jurídicas son generales, son abstractas y permanentes.
Aquí he agregado estas otras tres características con dos precisiones. La norma jurídica expedida por el Poder Legislativo normalmente es heterónoma porque está expedida por un órgano del Estado para los gobernados. También pueden ser autónomas si pensamos, por ejemplo, en el reglamento interno de la Cámara de Diputados, el reglamento interno de la Cámara de Senadores, porque es la propia Cámara, son los propios diputados quienes hacen esta normativa y por tanto no es heterónoma sino autónoma. Lo mismo pasa en la Cámara de Senadores con su reglamento interno. Así también, en el Tribunal Electoral podemos pensar que la normativa es autónoma porque la que se expide es exclusivamente o fundamentalmente para el propio Tribunal Electoral. Ya desde el punto de vista institucional o bien desde el punto de vista subjetivo, haciendo referencia a su personal, al personal de todos los niveles y de todas las especies. Personal jurisdiccional, personal técnico, personal administrativo y personal auxiliar. Por tanto, podemos decir que son normas autónomas, porque se las da el tribunal para el propio tribunal. Si pensamos en el tribunal como una persona, bueno, no persona, como un sujeto de derecho, no tiene personalidad jurídica, como un sujeto de derecho distinto a quienes lo integran, entonces podemos decir que las normas expedidas por el propio tribunal son normas heterónomas porque son para otros destinatarios que no han elaborado la normativa correspondiente. Y me refiero en específico al personal jurisdiccional distinto a los magistrados, al personal técnico, al personal auxiliar, al personal administrativo. No elaboran las normas, sin embargo, las tienen que acatar, porque es para que rija esa normativa, para que rija el funcionamiento del tribunal, para que el tribunal pueda ejercer sus facultades y al mismo tiempo para que el tribunal pueda alcanzar con eficacia social, señalo de manera fundamental, sus fines institucionales. Estas facultades normativas o legislativas consisten fundamentalmente en dos aspectos. Uno, expedir su reglamento interno a propuesta de la Comisión de Administración, según lo dispuesto en el artículo 99, párrafo 10º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y está previsto también en los artículos 166, fracción séptima, y 169, fracción décima, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación como facultad de la Sala Superior. Pero también, desde este punto de vista normativo, se le faculta para emitir acuerdos generales en el propio precepto constitucional, artículo 99, párrafo 10º, y en los mismos numerales 166, fracción séptima, y 169, fracción décima de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sabemos que el Tribunal Electoral pasó a formar parte del Poder Judicial de la Federación a partir de 1996. Antes de este año, de agosto de 1996, desde el mes de mayo, junio de 1987, había permanecido como órgano independiente, órgano jurisdiccional independiente, como surgió en 1987, siendo Tribunal de lo Contencioso Electoral.
y en 1990 hasta 1996 como Tribunal Federal Electoral. Es hasta 1996 cuando se le incorpora al Poder Judicial de la Federación. Por tanto, esta facultad de expedir su reglamento interno en realidad ha sido una facultad para expedir su propia ley orgánica como tribunal independiente. Ya no pasa así a partir de 1996, porque ya está prevista su existencia, integración y funcionamiento o ámbito de competencia en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, lo previsto en la ley orgánica no es suficiente para regir la organización y funcionamiento del Tribunal Electoral. Hace falta un mejor y mayor desarrollo, tanto en la ley orgánica como en la ley procesal electoral. Tal vez mucho de lo que platiquemos ahora y mañana se quede en la historia a partir de esta o de la próxima semana, si es que la Cámara de Senadores aprueba las reformas electorales que ha propuesto el presidente de la República y en consecuencia, en la materia sobre todo procesal, habrá una nueva ley y de lo que platiquemos hoy y mañana, pues no será más que historia y tendremos que apresurarnos a conocer y entender la nueva normativa procesal. Pero les decía, este reglamento interno tiene no solo características de ley orgánica del Tribunal Electoral, sino también normas de derecho procesal electoral que no están contenidas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que no están contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, el reglamento interno tiene una trascendencia especial para la materia procesal electoral. Vamos a hacer algunos comentarios breves en este sentido. Vamos por favor a la siguiente lámina, Kenia. El reglamento interno que se emitió por acuerdo de 29 de julio de 2015 para actualizar la normativa reglamentaria con la reforma constitucional de 2014 y la nueva normativa contenida en las leyes generales en materia electoral del mismo año 2014, la Sala Superior en 2015, por acuerdo de 29 de julio, expidió el actual reglamento interno que obviamente ha tenido muchísimas reformas en el transcurso de estos años. El texto original se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2015, pero de ahí ha habido reformas en todos estos años, de tal manera que se ha ido integrando, se ha ido complementando y podemos encontrar normas procesales, no solo normas orgánicas, sino normas procesales y normas de funcionamiento en la vida práctica de la institución. He puesto en primer lugar del reglamento actualmente en vigor, por supuesto, la previsión del sistema de justicia en línea, un tema reciente que fue provocado por el problema de pandemia que vivimos a partir de marzo de 2020. Desafortunadamente, el Poder Legislativo Federal parece que también entró en receso, también dejó de trabajar, nunca se ocupó de los temas procesales que son de
que son de primera necesidad para toda sociedad. El sistema procesal está hecho para restituir la paz social, para componer las relaciones jurídicas anómalas que tienen su anomalía en el incumplimiento de deberes jurídicos, en el no respeto de derechos subjetivos de naturaleza jurídica, por supuesto, y el Poder Legislativo se olvidó de que es necesaria, de que es un elemento de primera necesidad la impartición de justicia. Nada hizo para establecer el juicio en línea en lo que corresponde al Poder Legislativo Federal. Me parece que en el Distrito Federal tampoco hizo algo el Congreso local para establecer el juicio en línea en las materias de su competencia. Algunas entidades de la República sí lo hicieron. Ante esta falta de iniciativa, de responsabilidad del Poder Ejecutivo, el Tribunal Electoral se dio a la tarea de reformar su reglamento interno para establecer el sistema de justicia electoral en línea. No tiene fundamento constitucional específico, no tiene fundamento legal específico, pero evidentemente era una necesidad. No puede quedar la impartición de justicia en receso. No se pueden quedar los juicios y recursos archivados en oficiales de partes o en cualquier otro lugar. Es necesario que los tribunales den cumplimiento al mandato contenido en el artículo 17 de la Constitución de resolver los litigios de manera pronta y expedita. Y no puede haber expeditez si tenemos que cumplir los requisitos formales previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Entre otros, solo por mencionar dos, la necesidad de promover los juicios y recursos electorales por escrito, en papel, en el escrito tradicional, no en los documentos modernos que se pueden llevar a cabo, que se pueden enviar por correo electrónico, por medios electrónicos en términos generales. Un requisito insalvable, la firma autógrafa. De acuerdo a la ley, no procede el recurso o juicio promovido en materia electoral si el escrito correspondiente no contiene la firma autógrafa. Si vamos a presentar la demanda por medios electrónicos, es evidente que la firma autógrafa no existe. Y se dieron algunos casos en las salas regionales y en los tribunales locales en que se desecharon los medios de impugnación por carecer, obviamente, de firma autógrafa. Y tuvo, por supuesto, la Sala Superior que resolver que ante esta circunstancia de fuerza mayor o quizá caso fortuito, no podía cumplirse el requisito ordinario de presentar los medios de impugnación por la vía ordinaria, es decir, en papel, escritos con firma autógrafa. Y se dio a la tarea de reformar su reglamento interno para establecer el juicio en línea. Y de esta manera poder dar cumplimiento al deber del Estado, conforme al artículo 17 constitucional, de impartir justicia para resolver los litigios en el ámbito de su competencia y restituir, en su caso, a la ciudadanía en el goce de los derechos político-electorales que hubiesen sido o bien suspendidos o bien incumplidos. Un tema sumamente interesante que da mucho para analizar. Otro tema
que he mencionado aquí, las reglas para substanciar y resolver las controversias entre el Tribunal Electoral y su personal. En la Constitución, en el artículo 99, está previsto que el Tribunal Electoral puede tener conflictos con los servidores públicos adscritos a esta institución y que, por tanto, el propio tribunal debe resolver esos conflictos o controversias de naturaleza laboral. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con este tema. Son conflictos laborales que deberían de ser competencia del Tribunal Laboral y no del Tribunal Electoral. Para mí, esto no es materia electoral, sino laboral electoral. Y lo mismo los conflictos entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Tampoco debe ser competencia del Tribunal Electoral, sino de los tribunales laborales. Ahí está el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para conocer de estos conflictos y deberían de ser competencia de este tribunal y no del Tribunal Electoral. Pero están previstos en la Constitución y por tanto se tienen que substanciar y resolver cuando sean procedentes. No hay en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral ningún precepto jurídico que se refiera a estos conflictos laborales, Tribunal Electoral y su personal. De tal manera que en el reglamento interno se han tenido que establecer las normas jurídicas para substanciar y resolver estas controversias laborales entre el tribunal y su personal. No importa si son de sala superior o si son de salas regionales. Todo lo conoce la sala superior del tribunal. Aquí es en donde encontramos reglas procesales que no están en la ley procesal, pero que necesariamente, si tiene competencia el tribunal por disposición constitucional de resolver estos conflictos, necesariamente se tienen que establecer las reglas jurídicas, y por tanto se tuvo que recurrir al reglamento interno para establecer la normativa correspondiente. Y lo mismo pasa en el tema de responsabilidad administrativa, mejor denominado derecho disciplinario. Cuando algún servidor público del Tribunal Electoral incurre en conductas que comúnmente conocemos como de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y es sancionado, puede promover el recurso de apelación administrativa previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero que no establece las reglas para substanciar y resolver este recurso, que es un auténtico juicio en defensa de los servidores públicos, del que conoce también la Sala Superior. Si no hay normas en la ley procesal, habrá que emitirlas para poder sustanciar y resolver esta impugnación. Y por eso están en el reglamento interno. Lo mismo tenemos previsto en la ley orgánica que un magistrado, una magistrada de sala superior, igual de sala regional, puede tener impedimento legal para conocer de un determinado medio de impugnación, cómo se debe proceder para solicitar la excusa, para tramitar el procedimiento y para resolver. En la ley no hay reglas, por tanto necesitamos establecerlas en el reglamento interno como están establecidas. Y un tema del que creo que no hemos hablado
o cuando menos yo no he escrito sobre este aspecto, la recusación por las partes de un magistrado o magistrada para que conozca de un determinado asunto. Si no está prevista la recusación en ninguna parte. Sin embargo, existe, se promueve, se tramita y se resuelve. Nada más que lo hacemos bajo la expresión excusa. Un magistrado puede solicitar se le excluya del conocimiento de un juicio o recurso por tener impedimento, alguno de los impedimentos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pero igualmente las partes pueden solicitar que una magistrada o un magistrado se excuse de conocer de determinado juicio o recurso por concretarse un impedimento que no le permite conocer de ese medio de impugnación. No le denominamos recusación, pero es la expresión que la teoría general del proceso le da a esta institución, que sí está prevista en la ley orgánica y en el reglamento interno. La excusa de una magistrada o un magistrado puede ser a petición del propio servidor público impedido o a petición de las partes que litigan en el caso particular. Un tema interesante que está regulado en nuestro reglamento. Otro tema también importante, el turno aleatorio de expedientes de juicios y recursos electorales. Se ha reformado recientemente este reglamento interno. Durante muchos años, desde el Tribunal Contencioso Electoral hasta este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en fecha reciente, el turno de los expedientes era tomando en cuenta cada medio de impugnación. Cada medio de impugnación tiene una clave para su identificación, además de las siglas que constituyen parte de esta clave. Están las letras que identifican a la sala superior o a las salas regionales y se van ordenando de manera progresiva, numérica, a partir del 1 hasta el número que llegue por cada año. De tal manera que otro dato de identificación es el año en que se recibe el medio de impugnación. Sí. Clave de la sala, clave del medio de impugnación, número de expediente y año de promoción del medio de impugnación. De acuerdo al sistema anterior, los juicios y recursos, cada uno por su especie, se turnaban a los magistrados y magistradas de manera progresiva, ordenada, tomando en cuenta el número de expediente, 1, 2, 3, hasta el número que llegara, y el orden alfabético del apellido paterno del magistrado o magistrada integrante de la sala. Si no se podía alterar, según fuesen llegando los medios de impugnación, se recibían en oficiales de partes, se les asignaba una clave y se turnaba a la magistratura correspondiente por ese riguroso orden numérico progresivo ininterrumpido y por el orden alfabético de apellidos de los magistrados y magistradas. Había un orden claro, incuestionable. Yo fui 10 años secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nunca
se dejó de cumplir la normativa reglamentaria que regía la actividad de la presidencia del tribunal, porque es el presidente el que turna los medios de impugnación. La Secretaría General solo auxilia al presidente, la oficialía de partes auxilia al presidente para recibir, integrar los expedientes, darles el número que corresponda o la clave que corresponda, mejor dicho, y el secretario, en auxilio del presidente del tribunal o presidenta, hace el turno correspondiente. Sin embargo, les decía, en fecha reciente se ha optado por cambiar este sistema. Y ahora tenemos lo que se denomina el turno aleatorio de expedientes de juicios y recursos electorales con el apoyo de un algoritmo. Si se turna, se toma en cuenta las 7 ponencias de sala superior, el asunto que llega, si cada uno se sigue clasificando como siempre por su clave de expediente, por número progresivo riguroso, pero ya no se turna en orden alfabético, sino que mediante el uso de los sistemas de cómputo se hace un turno aleatorio. Al que le toque se excluye del grupo de 7 y el siguiente asunto será turnado aleatoriamente de entre los 6 que no han recibido. Una vez que este sistema, este programa, hace el turno, se excluye al que le ha sido turnado para que ahora quede solo un grupo de 5. El siguiente asunto se turna entre los 5 y así hasta turnar a las 7 magistraturas, a las 7 ponencias. Y se vuelve a empezar el sistema, aplicar el sistema aleatorio. Esto permite dar quizá mayor credibilidad, mayor transparencia, mayor confiabilidad al turno de cada uno de los juicios y recursos que promueven los interesados y que llegan a sala superior igual a las salas regionales. Un turno aleatorio que me parece es interesante, qué bueno que se haya hecho. El anterior, hasta donde a mí me consta, funcionó adecuadamente, pero siempre se puede cambiar, se puede innovar con tal de lograr confianza y transparencia en la actuación de la sala. Otro tema también, el reencauzamiento de los medios de impugnación promovidos cuando el actor comete error en la vía que escoge. Aquí me marca la computadora error de ortografía. Sí, porque reencauzamiento normalmente se escribe con Z, porque es una inflexión de la palabra cauce. Yo escribo reencauzamiento, y así está en el reglamento con Z. Yo escribo reencauzamiento con S porque es cambiar de juicio o proceso o medio de impugnación o causa. Causa, juicio, proceso o pleito son términos sinónimos, aunque la palabra pleito nosotros poco la utilizamos en el derecho procesal. Pero si leemos el derecho procesal sudamericano y el derecho procesal español, encontraremos el uso de esta expresión como sinónima de juicio o proceso. Si juicio, proceso, causa o pleito son expresiones sinónimas. Por eso yo insisto en escribir reencauzamiento con S y no con Z, que viene a ser una expresión metafórica, darle otro cauce procesal al promovido por el actor. Yo digo darle otra naturaleza a la causa procesal promovida por el actor. Esto que ahora está en el reglamento interno
Antes era tesis de jurisprudencia de la Sala Superior. Mucho de la jurisprudencia de Sala Superior, lo comentaremos después, ha pasado a formar parte de su reglamento interno y de las leyes procesales que se han ido expidiendo con el transcurso del tiempo, o las reformas a la normativa procesal, por mejor decir. Este es el señalamiento de algunos aspectos fundamentales. Obviamente no son los únicos, son algunos temas, porque el análisis del reglamento interno nos podría llevar no 2 horas, sino mucho más tiempo para poder explicar toda la importancia del reglamento interno del Tribunal Electoral. Yo participé en la elaboración del reglamento interno del Tribunal Contencioso Electoral y del Tribunal Federal Electoral, también del primer reglamento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero cuando hacía yo referencia al reglamento interno del Tribunal Contencioso Electoral y del Tribunal Federal Electoral, en el del Federal participé como magistrado, les decía que era un reglamento inconstitucional, y el ahora ministro en retiro, don Fernando Franco González Salas, me decía: Flavio, tiene usted razón, pero no lo diga. Además, usted lo hizo. Pero es inconstitucional porque estamos legislando. Pero qué bueno que lo hagamos. Si no lo hacemos nosotros y el legislativo no lo ha hecho, no podemos decirle al justiciable: no puedo resolver, porque no hay norma que fundamente la actuación. Y bajo el principio de que las autoridades solo pueden hacer lo que les está expresamente atribuido o facultado, pues no hago nada, dejo a tu disposición tu promoción y discúlpame, pero no hay fundamento para actuar. No, esto no se puede hacer. Aunque seamos criticados, no solo los del Tribunal Electoral, sino de casi todos los tribunales, es un principio general del derecho que cuando no haya norma o cuando la norma existente no sea completa o que la norma existente, vigente, mejor dicho, no sea clara, el tribunal debe interpretar lo que no es claro. Y yo digo, aunque sea claro, se tiene que interpretar. Pero lo que es incompleto o lo que no existe se debe crear. Este es un principio general del derecho que está contenido en el artículo 18 del Código Civil Federal. Ningún tribunal puede dejar de resolver una controversia ni a pretexto de inexistencia, insuficiencia o falta de claridad de la ley. Y el artículo 14 de la Constitución Federal, en su párrafo 4, establece que las sentencias del orden civil deberán ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Y de tal manera que cuando estamos legislando en el reglamento interno, solo se está dando cumplimiento a un principio general del derecho para poder resolver los casos concretos que se someten a la consideración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Veamos qué importante es la función de la Sala Superior en este aspecto normativo, que en mi libro solo digo es una competencia legislativa. Ante quizá la fuerza de la expresión, últimamente he usado la expresión normativa, pero que finalmente es lo mismo. Es expedir normas jurídicas para hacer funcional, para que funcione el Tribunal Electoral y para que haya eficacia social en el cumplimiento
de sus funciones. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna observación, adelante, con mucho gusto le escucho. Bien, si no tenemos intervenciones, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Kenia. Otros temas. Procedimiento para el caso de incidentes en los medios de impugnación promovidos. No tenemos, sino de manera excepcional, enunciados o enunciado algún incidente en la ley procesal electoral. Por ejemplo, la aclaración de sentencia no aparece en ninguna parte. El incidente de nulidad de actuaciones, que porque no está en la ley procesal y porque no está en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, no puede haber nulidad de actuaciones en las salas del Tribunal Electoral Federal, solo porque no está previsto. Si una actuación está hecha contra derecho, tienen la facultad las partes interesadas en promover un incidente de nulidad de actuaciones y deben las salas del tribunal resolver lo que en derecho corresponda. Por supuesto, de oficio también lo pueden hacer y tampoco está previsto en la ley orgánica o en la ley procesal de la materia, bajo la denominación regularización del procedimiento. O yo digo regularización del proceso. Actualmente, que es aplicable supletoriamente la ley, el Código Federal de Procedimientos Civiles, ya podemos encontrar el fundamento en este código para regularizar el procedimiento o para promover el incidente de nulidad de actuaciones o el incidente de aclaración de sentencia. Pero ¿durante cuántos años? Desde 1987 hasta la fecha, no había previsión alguna para alguno de estos incidentes. O, por ejemplo, lo que ya está previsto, el nuevo procedimiento de escrutinio y cómputo de una elección. En 2006, cuando la Sala Superior ordenó llevar a cabo nuevo escrutinio y cómputo en poco más de 12,000 paquetes electorales de la elección de presidente de la República, no había disposición expresa para proceder de esta manera. Sin embargo, las causales de agravio, los conceptos de agravio expresados por los actores, ubicaron a los magistrados de la Sala Superior en la necesidad de llevar a cabo este nuevo escrutinio y cómputo. Y así lo ordenaron, así se hizo para poder dilucidar, para poder resolver las controversias que se promovieron fundamentalmente por el Partido de la Revolución Democrática, para controvertir la elección de presidente de la República en casi todos los 300 distritos electorales uninominales en que se divide la población y el territorio nacional. El tema de exhortos y despachos. Nos sonará incluso rara la expresión exhorto, despacho, para los que vienen de otra práctica profesional, procesal, no es ninguna novedad, pero para los que hemos surgido en el derecho procesal electoral, para los que nos hemos formado, muchas veces pensar en un exhorto o en un despacho es hablar de algo desconocido. No está en la legislación, pero está en el reglamento interno. Un tema también novedoso, importantísimo, del año pasado, la Defensoría Pública Electoral. Ya existía la Defensoría Pública en materia electoral
para pueblos y comunidades indígenas, pero ahora se amplía a muchos sectores más de la sociedad considerados como grupos vulnerables y se ofrece esta asesoría jurídica como Defensoría Pública Electoral para una gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos en situación de desventaja jurídica, política y social. Solo por mencionar algunos, no solo hablamos de los grupos o pueblos o comunidades indígenas, ciudadanas o ciudadanos indígenas, sino también de afrodescendientes, de discapacitados, de migrantes, de adultos mayores, en fin, muchos otros grupos que han venido a quedar bajo la tutoría jurídica de la Defensoría Pública Electoral. Y se han ampliado también las funciones de esta Defensoría Pública. Ya platicaremos en otra ocasión de este tema. En 1995 surgió también por acuerdo de la sala central, de la entonces sala central, el Centro de Capacitación Judicial Electoral, ahora Escuela Judicial Electoral, prevista en nuestro reglamento interno, de una gran trascendencia que nos ha permitido llegar a los partidos políticos, a los institutos electorales de todas las entidades de la República, a los tribunales electorales de las 32 entidades de la República, a organizaciones políticas, ahora a universidades y otros centros de educación superior. En fin, estamos trabajando desde el punto de vista académico en muchos sectores de la materia electoral, lo que nos permite hoy esta comunicación, aunque ya desde que existía como escuela, como Centro de Capacitación Judicial Electoral, habíamos hecho parte de este trabajo, parte de esta actividad. No con la intensidad de ahora, y que se fue incrementando al crear la especialidad en Derecho Electoral y luego la maestría en Derecho Electoral y ahora el doctorado también. De tal manera que la Escuela Judicial Electoral no solo se dedica a la difusión de la cultura electoral, a la capacitación, sino también a la formación de posgraduados en la materia electoral y a la difusión del derecho electoral en múltiples diplomados. El trabajo es de verdad intenso, pero satisfactorio para quienes tenemos gusto por la actividad académica. La Contraloría Interna. No puede existir ningún órgano del Estado sin Contraloría Interna. Un órgano que desde el interior lleve a cabo el control de los ingresos y egresos, que el presupuesto de la institución se ajuste en su ejercicio a lo propuesto en el proyecto de presupuesto ya lo aprobado por la Cámara de Diputados en su oportunidad. Es de una gran importancia también el funcionamiento de la Contraloría Interna. Y las normas reguladoras de esta actuación están en el mismo reglamento interno. Y lo mismo en el reglamento vamos a encontrar las reglas que especifican el funcionamiento de la Oficina de Actuaría, de la Oficialía de Partes, del Archivo Jurisdiccional, de la Unidad de Estadística e Información Jurisdiccional y muchos otros temas más, de muchos otros órganos auxiliares ya de la presidencia del tribunal o bien de la comisión de administración del propio tribunal. Y en este reglamento interno, también recientemente reformado, se ha creado la carrera judicial electoral y la carrera del servicio civil de carrera administrativa.
algo que no existía y que ahora existe y que empieza a funcionar a partir de este año, igual que la nueva Defensoría Pública Electoral, que ha empezado a funcionar a partir del primer día del año 2023. Esto solo por mencionar algunos aspectos del reglamento interno y la trascendencia que tiene la función normativa que lleva a cabo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no acaba en el reglamento interno, que está también en sus acuerdos generales. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Kenia. Solo por mencionar algunos de estos acuerdos generales. El reciente acuerdo 2/2022, por el que se aprobó ese turno aleatorio de medios de impugnación, que ahora ya está incorporado normativamente en el reglamento interno. Con motivo de la pandemia provocada por COVID-19, se emitió el Acuerdo General 2 del año 2020 a fin de llevar a cabo el juicio en línea, empezando por las sesiones de las salas del tribunal, que se pudieran llevar a cabo de manera no presencial en las salas destinadas a ese efecto, salas públicas o salas de sesiones públicas destinadas a ese efecto en cada una de las salas que integran el Tribunal Electoral, sala superior y salas regionales. Llevar a cabo las sesiones públicas de resolución por videoconferencia, como está asentado en el Acuerdo General 4 del propio año 2020. Si no solo las sesiones no presenciales, sino las sesiones públicas de resolución por videoconferencia, con la finalidad de no retrasar, de no impedir el conocimiento y resolución de los medios de impugnación. A pesar del problema de salud pública que hemos vivido a partir de marzo de 2020, hasta la fecha inclusive, aunque con menor intensidad, que el Tribunal Electoral no suspenda la prestación de su artículo de primera necesidad, la impartición de justicia electoral, como debió haber sucedido en todos los tribunales federales y locales de la República. ¿Alguien quiere intervenir o por descuido abrió su micrófono? Bien, la Comisión de Fortalecimiento del Tribunal Electoral, según Acuerdo 2/2021, después de sucesos que pusieron en crisis al tribunal, se tomó la decisión de crear una comisión de fortalecimiento de este tribunal, cuyas sesiones se han llevado a cabo de manera pública, de manera transparente, con acceso a todo mundo. A la primera, nos convocaron a los expresidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí dimos nuestros puntos de vista para, en opinión de cada uno de nosotros, fortalecer al Tribunal Electoral a fin de cumplir eficazmente sus objetivos institucionales. Y esa es una de las razones por las que estoy aquí. Propuse que los que han cumplido la función de magistrados y tengan vocación académica, que sean convocados, que sean invitados a formar parte del personal académico del Tribunal Electoral, a integrarse a las filas de la Escuela Judicial Electoral. Y me dijeron, te tomamos la palabra, te invitamos para que te incorpores
a la escuela judicial. Y así ha estado sucediendo con otros compañeros que han cumplido la función jurisdiccional en otro tiempo, ya sea en salas regionales o en sala superior, para tratar de transmitir la experiencia, el conocimiento que hemos adquirido en el transcurso de sus años de servicio jurisdiccional. La publicación de proyectos de sentencia. Desde 2012, bueno, desde antes, yo había propuesto la publicación de todos los proyectos de sentencia que se elaboran en las salas del Tribunal Electoral. No hemos logrado que esto se concrete en una norma como algo ordinario. En 2012, con motivo de la elección de gobernador del estado de Michoacán, dada la delicadeza jurídica y política de las controversias que suscitaron esta elección, propuse como magistrado en turno que antes de distribuir mi proyecto de sentencia de los juicios correspondientes, se me permitiera hacer del conocimiento público el proyecto que iba a presentar. Hice la propuesta al Pleno, el Pleno acogió mi propuesta, emitimos acuerdo firmado por los magistrados integrantes de la Sala Superior, publicado en los estrados de la Sala Superior y publicado en el portal que tiene la institución en Internet. Y al mismo tiempo que yo entregaba el proyecto de sentencia en las ponencias, en ese momento se hacía del conocimiento público el proyecto. Fue motivo de curiosidad para muchos comunicadores de noticias en radio, televisión y prensa escrita. Recibí o tuve algunas entrevistas y en alguna de estas entrevistas me preguntaron que por qué lo había hecho y si no tenía temor de que rechazaran mi proyecto y yo quedara mal frente a todo mundo que ya conocía esa propuesta de resolución. Les dije que no tenía por qué temer. Primero, ¿por qué lo hacía? Por un principio de publicidad. Soy de la idea de que todos los proyectos, absolutamente todos, se hagan del conocimiento público al tiempo en que se entreguen en las ponencias de la sala o del tribunal correspondiente. Muchas veces nos quejamos de recibir presión de muchas partes. Claro, también entre paréntesis he de decirles que, como me decía otro magistrado amigo, no hay presiones sino presionados. Si tú te dejas presionar, es tu problema. Pero si recibes una presión y eres refractario a la presión, pues no hay ningún problema. Bueno, pero para evitar esas comunicaciones, incluso desafortunadamente el mercantilismo jurisdiccional, porque siempre habrá quien se ofrezca a mediar, a pedirle al magistrado ponente, a los magistrados integrantes del tribunal o de la sala, que cambien su punto de vista. ¿Cuántas veces, y esto lo vemos en todas las materias, alguien nos dice, ya hablé con fulanito para que la sentencia sea favorable? Esto te cuesta tanto. Y para evitar todas esas suspicacias, esas posibilidades o esos engaños, lo mejor es hacer público el proyecto. Y si no están de acuerdo los demás, bueno, cada uno defenderá en sesión pública su punto de vista. Finalmente, en la materia electoral, las sentencias se dictan en sesión pública. Lo que se presenta a los compañeros integrantes del tribunal
no son más que proyectos que pueden ser aceptados, pero también pueden ser modificados o pueden ser rechazados. Cuando me preguntaron, ¿no tiene miedo de que le rechacen? Dije, no. En primer lugar, es solo una herramienta de trabajo, un instrumento de trabajo. Eso es lo que yo propongo, pero no es la sentencia. La sentencia será lo que decida la mayoría o en su caso la unanimidad. Pero por otra parte, yo siempre revisé todos los juicios y recursos que llegaron a la sala. Nunca firmé una sentencia sin conocer el caso concreto. Afortunadamente, todo el personal jurídico que trabajaba conmigo era de jóvenes entusiastas, responsables, estudiosos y colaboradores. De tal manera que aunque mi ponencia nunca estuvo al 100%, andábamos entre el 60 y 70% de plazas ocupadas, siempre revisamos todo. Hacer público un proyecto de sentencia es en beneficio de la justicia, de los justiciables, de los impartidores de justicia, de la credibilidad y de la confianza. ¿Por qué de los justiciables? Porque si conocen el sentido del proyecto, pueden ir con el proyectista, magistrado por supuesto, no secretario. Los secretarios son auxiliares, con todo respeto lo digo. Yo fui secretario por muchísimos años en el Tribunal Fiscal y en los tribunales electorales. Si los secretarios son auxiliares, el proyectista es el magistrado. Pueden ir con él y poder intercambiar ideas, opiniones, argumentos para ver si lo convencen de que su proyecto está mal. Pero algo que propuse y no logré tampoco concretar, ya no por los demás magistrados, sino por los interesados, es que la audiencia de alegatos de oreja, como decimos vulgarmente, no se lleve a cabo solo con una de las partes, sino convocar a todas las partes, para que puedan, entre ellos también, escuchar sus argumentos, escuchar sus alegatos. Alegato no es repetición de lo que ya está en la demanda, de lo que está en la resolución impugnada, de lo que está en el informe circunstanciado o en los anexos. Alegatos, como se dice en la materia procesal penal, son las conclusiones a las que llegan las partes después de analizar el caso concreto. Esos son los auténticos alegatos. Da vergüenza escuchar a los abogados leer o decir, y por alegatos te solicito que tengas por reproducido o reproducida toda mi demanda o todos mis conceptos de agravio. Qué vergüenza que un abogado no sepa lo que es un alegato. Y menos o más que no sepa lo que son los alegatos después de que ha concluido la fase de instrucción. Si debemos de tomar conciencia como abogados, quienes son abogados postulantes, de cuál es su función al solicitar una audiencia de alegatos. Y los que estamos en el servicio público jurisdiccional, procurar también escuchar a las partes, pero juntas, para que entre ellos también se escuchen y digan esa argumentación jurídica, que probablemente será en beneficio de la impartición de justicia. Si publicación de proyectos de sentencia, aunque es optativo, está ahí contenido en ese Acuerdo General 9, diagonal 2020. Y el juicio en línea, que ya está en el reglamento interno, fue creado también por el Acuerdo General 7, diagonal 2020 de la Sala Superior. Veamos por qué mi atrevimiento de decir que es una función legislativa la que lleva a cabo la Sala Superior al emitir el reglamento interno del tribunal, de todo el tribunal,
y al expedir acuerdos generales, que son generales justamente porque son, por regla, para todas las salas del tribunal, tanto la sala superior como las salas regionales. Y esto, por supuesto, no es una ocurrencia mía, está previsto en la legislación, en la Constitución, que en la parte final del artículo 99, párrafo 10, se establece: asimismo, el tribunal expedirá su reglamento interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Si el Poder Revisor Permanente de la Constitución ya se ocupó de este tema, ya ha facultado al Tribunal Electoral, por conducto de su Sala Superior, en términos de la ley orgánica, para expedir su reglamento interno y emitir acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Si la norma constitucional es bastante amplia, bastante permisiva, obviamente, siempre que se actúe conforme a derecho. ¿Alguna duda, comentario, pregunta, observación hasta lo que hemos visto? De mi parte no, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, Raúl Alejandro. Bien, si nadie tiene comentarios, porque parece que el silencio así lo indica, continuaremos con los otros temas, competencia de sala superior. Pasamos a la otra diapositiva, por favor, Kenia. Competencia administrativa. Ya pasamos la competencia legislativa, obviamente no de manera amplia, completa. Amplia quizás sí, pero completa no. Son aspectos fundamentales que me parecía era importante platicar con ustedes para llevar muchas veces a la normativa legal muchos de estos temas, que se ocupe en serio el Poder Legislativo en hacer una ley procesal, una ley orgánica y, por supuesto, leyes sustantivas en la materia electoral, que se pongan a estudiar para que puedan legislar adecuadamente. Pero bueno, vamos a la competencia administrativa. Vamos a la siguiente lámina, por favor. De la competencia administrativa es a la siguiente, creo que regresamos. A ver si podemos avanzar, Kenia. Es más adelante. La que sigue. La siguiente. Ahí. Gracias. Veamos en competencia administrativa. El tema de los nombramientos. Es facultad de la sala superior y obviamente facultad de cada sala regional también designar a la secretaria o secretario general de acuerdos. ¿Por qué es importante la designación y por qué dejé en primer lugar la designación de secretaria o secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Porque el secretario general de acuerdos es el fedatario jurisdiccional del tribunal. Es el que autoriza y da fe de las actuaciones del tribunal, en especial de la sala superior. Autorizar y dar fe efectivamente lo hecho por el magistrado presidente o por el pleno de la sala corresponde a la verdad y por tanto
bajo mi responsabilidad, autorizo lo que hicieron. Si no hubiera la autorización y la fe pública del secretario general de acuerdos, no sería válida la actuación del Pleno o del presidente o de alguno de los magistrados de la sala. Por tanto, una vez que la Cámara de Senadores ha designado o ha electo, por mejor decir, porque luego por ahí preguntan, ¿y ustedes a quién representan? ¿A ustedes quién los eligió? Les digo que solo la ignorancia puede hacer esas preguntas. La Constitución, con toda claridad, establece que el único titular del poder público es el pueblo, que se divide este poder público en tres: el ejecutivo, empezando por el legislativo, ejecutivo y judicial. Pero además establece que el poder público se ejerce por medio de los poderes de la Unión en el ámbito de competencia federal y por los poderes de los estados en el ámbito de su respectiva competencia. ¿A quienes representan ministros, magistrados y jueces? Al mismo que representan los diputados, al mismo que representa el presidente de la República. Representan al pueblo, porque México es una república democrática representativa y todo lo demás que establece el artículo 40. El poder público es del pueblo, titular único de la soberanía. No es soberana la Cámara de Diputados, por ejemplo. No, soberano es el pueblo, que deposita en el Congreso General la facultad de expedir leyes, leyes que deben ser conforme a la Constitución. No estar pensando el legislador, si esto es inconstitucional, que lo resuelva la Corte. No. La facultad de expedir leyes constitucionales es responsabilidad del Poder Legislativo. Ahí es en donde se debe de analizar en primer término la constitucionalidad. El artículo 133 de la Constitución establece claramente que la Constitución y las leyes que de ella emanen, así como los tratados internacionales, son la ley suprema de toda la Unión. Si leyes que emanen de la Constitución, por tanto, no puede haber leyes que no emanen de la Constitución, que sean contrarias a la Constitución. Eso es contrario al más elemental principio lógico jurídico. No puedo, como legislativo, expedir una ley que sé que es contraria a la Constitución y dejarle a la Suprema Corte la tarea de declarar la inconstitucionalidad, con el inconveniente de que si en la Corte no se tiene mayoría de 8 votos, la norma inconstitucional queda vigente. La minoría gana, la mayoría pierde, lo cual es contrario también a la lógica y al derecho. Si de 11, 3 dicen que es constitucional y 8 dicen que es inconstitucional, no hay problema. Pero si 4 dicen que es inconstitucional y 7 que es constitucional, la posición de 7 pierde frente a 4. En fin, estaba en el tema de nombramiento del secretario. El tribunal solo puede actuar cuando el secretario está nombrado. Sin secretario no puede actuar el tribunal, no puede actuar la sala superior, no puede actuar ninguna sala regional, sin su secretario, por supuesto.
Por eso es que he dejado en primer término el nombramiento del secretario. No porque yo haya sido secretario, sino porque lo viví en carne propia cuando me habilitaron como secretario general de acuerdos, y el primer acto que tuvo la primera integración de magistrados de esta sala superior en 1996, en noviembre, fue la designación de secretario general de acuerdos para poder actuar. Sin designar secretario general de acuerdos, el tribunal no puede actuar. También tenemos entre sus facultades administrativas, por supuesto, la designación de quien ocupará la Subsecretaría General de Acuerdos del propio tribunal, el nombramiento del restante personal jurídico, administrativo, técnico y auxiliar. Claro, esto es en sala superior, porque en las salas regionales es la sala regional la que tiene la facultad de designación y la comisión de administración, todo bajo los lineamientos establecidos por la comisión de administración, que conforme a lo dispuesto en el mencionado párrafo 10 del artículo 9 de la Constitución, la comisión de administración tiene como competencia la administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral, en los términos que señale la ley. Esta es una comisión del Consejo de la Judicatura Federal. Esta comisión de administración se integra por 3 consejeros del Consejo de la Judicatura Federal. La preside el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se integra un 5º elemento que corresponde a uno de los magistrados o magistradas de la Sala Superior. Por eso en este punto 2 digo que designar o nombrar al magistrado que integrará la Comisión de Administración. Esta designación debe ser por insaculación entre todos los integrantes de la Sala Superior, salvo el presidente, porque él ya forma parte de la comisión por disposición constitucional y legal al presidir esta comisión. También para la substanciación de las controversias laborales entre el Tribunal Electoral y el personal adscrito al tribunal, existe una comisión substanciadora. Ante esta comisión substanciadora, la Sala Superior debe designar al representante del tribunal. De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el que representa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribunales colegiados y a los juzgados de distrito en esta comisión substanciadora, la de la otra parte del Poder Judicial, es un representante del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Como en el Tribunal Electoral no existe sindicato, la Sala Superior designa a su representante y los trabajadores, los servidores públicos, designan a su representante también. Y el tribunal, la Sala Superior, resuelve los conflictos laborales que se susciten y que tramita esta comisión substanciadora. Otra facultad administrativa es conceder licencias a los magistrados de la Sala Superior y a magistrados de Sala Regional. En el caso de los magistrados de Sala Regional, es la propia Sala Regional la que concede licencia cuando la licencia no excede de 1 mes. Cuando excede de 1 mes y hasta por 6 meses, debe ser la Sala Superior la que otorgue esta licencia. Lo mismo
conoce la Sala Superior de la renuncia del presidente del Tribunal Electoral y, por supuesto, elige al presidente del Tribunal Electoral. Aunque no existe disposición expresa que yo haya encontrado, también es competencia de la Sala Superior conocer de las renuncias de su personal. Puede nombrar a su personal, por tanto, puede conceder licencias a su personal y puede conocer de las renuncias que presente su personal. Y finalmente, elaborar su proyecto de presupuesto. El Tribunal Electoral tiene su propio presupuesto, elabora el proyecto, lo manda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no lo puede modificar, para el efecto de integrarlo al presupuesto del Poder Judicial de la Federación, a fin de enviarlo a la Cámara de Diputados del Congreso General. El presupuesto del Poder Judicial de la Federación se integra con el proyecto de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto de presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal y el proyecto de presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si lo elabora la propia Sala Superior con apoyo de la Comisión de Administración y, por supuesto, de la Secretaría Administrativa, que ocupa la Secretaría Técnica de la Comisión de Administración. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. He titulado a este otro apartado Competencia Administrativa Jurisdiccional, porque, en mi opinión, no es estrictamente administrativa, pero tampoco es estrictamente jurisdiccional. Tiene las dos naturalezas jurídicas y por eso he hablado de competencia administrativa jurisdiccional. Elegir presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es estrictamente jurisdiccional. Sí, por función jurisdiccional entendemos la facultad exclusiva de los tribunales de resolver un litigio mediante la aplicación del derecho. El litigio entendido, como sabemos, como la controversia de intereses de trascendencia jurídica, caracterizada por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Designar presidente o elegir presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es simultáneamente presidente de la Sala Superior, cargo que solo puede ocupar una magistrada o magistrado de Sala Superior, ¿es un acto jurisdiccional? Pues en estricto sentido jurídico no, porque no implica resolver una controversia. Sin embargo, no es estrictamente un acto administrativo, porque el presidente tiene funciones jurisdiccionales. Y ya vimos, ya comentamos, entre otros, por ejemplo, turnar los expedientes. El turno de expedientes es un acto jurisdiccional, no es un acto estrictamente administrativo. Uno de los criterios para determinar la competencia de los tribunales o de los juzgadores es el turno. Puede haber varios juzgados con la misma competencia y el turno se hace en la oficialía de partes común. Se va turnando cada asunto a cada uno de los juzgados hasta que son turnados a todos. Lo mismo sucede en la sala. Se turnan los asuntos según su recepción y numeración progresiva ininterrumpida a cada una de las ponencias. El turno es un criterio de competencia, de tal manera que si se turna mal, se puede decir que a quien se le turnó mal
es incompetente por razón de turno y pudiera motivar la declaración de nulidad de actuaciones. De acuerdo a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, todo lo actuado por un tribunal incompetente o por un juzgador incompetente es nulo de pleno derecho. Así que cuidado con estos temas de turno. Sí, elegir presidente no es un acto administrativo, sino jurisdiccional también. Y si vemos las facultades jurisdiccionales del presidente, son muchas. No nos da tiempo de revisar todo el catálogo de facultades jurisdiccionales y, por supuesto, de facultades administrativas. Queda ahí enunciado únicamente. El otro tema de una gran trascendencia y que he dejado aquí, cómputo nacional de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, además de la declaración de validez de la elección y la declaración de presidente electo. Para mí, estos no son actos jurisdiccionales. Reitero, si el acto jurisdiccional es la función consistente en resolver un litigio mediante la aplicación del derecho, en ninguno de estos actos encontramos función jurisdiccional, sino una función administrativa que corresponde en realidad al órgano electoral administrativo. No tiene por qué el tribunal, en su carácter de órgano jurisdiccional, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, según lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 99 de la Constitución, órgano especializado en la materia. Si es órgano jurisdiccional, no tiene por qué hacer las tareas que corresponden al órgano administrativo. El párrafo primero del artículo 99 de la Constitución establece: el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Si es órgano jurisdiccional, ¿por qué hacer el cómputo de la elección de presidente de la República? El cómputo de una elección no es más que la suma de resultados parciales. El cómputo distrital es la suma de los resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo elaboradas en la mesa directiva de casilla del distrito correspondiente. A eso se reduce el cómputo distrital. Todas las complicaciones que vengan, como puede ser nuevo escrutinio y cómputo en un determinado paquete electoral o incluso de todos los paquetes electorales por las razones previstas en la ley, es una circunstancia excepcional. Pero cómputo no es más que suma de resultados. El cómputo nacional de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos no es más que la suma de los resultados de los 300 cómputos distritales de esa elección. Después del día de la jornada electoral, después de que se ha llevado a cabo el escrutinio y cómputo en cada mesa directiva de casilla, al miércoles siguiente del domingo de la jornada electoral, se lleva a cabo en los 300 distritos electorales uninominales el cómputo distrital de la elección de presidente de la República. Hecho este cómputo, se elabora el informe, el acta circunstanciada correspondiente y se envía a la Sala Superior para que en su momento la Sala Superior
haga el cómputo nacional. Sin embargo, por disposición expresa de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto ya estaba también en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2008, la Secretaría Ejecutiva del Instituto del Instituto Nacional Electoral debe llevar a cabo un cómputo nacional de la elección de presidente de la República. Se hacen dos cómputos. El del Instituto Nacional Electoral está previsto en el artículo 326 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Claro, ese cómputo no tiene más que fines informativos para el Consejo General y para todo mundo. El único cómputo que tiene valor jurídico es el que hace la Sala Superior. Sin embargo, el cómputo que hace el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral da pauta para que los partidos políticos puedan promover el juicio de inconformidad para impugnar la validez de toda la elección de presidente de la República. Y aquí se genera un problema fuerte, porque si se promueve oportunamente este medio de impugnación para controvertir la validez de toda la elección de presidente de la República, ¿en qué momento se debe de resolver ese juicio de inconformidad? Porque los otros juicios de inconformidad en materia de elección de presidente de la República es para controvertir los resultados asentados en las actas de escrutinio en las actas de cómputo distrital, ya sea por causales de nulidad de la votación recibida en casilla o por error aritmético. Pero la impugnación que se hace a partir del cómputo que lleva a cabo el secretario ejecutivo por mandato del artículo 326 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es para impugnar toda la validez de toda la elección de presidente de la República. ¿En qué momento se debe resolver ese juicio de inconformidad? Si la propia legislación establece que el cómputo nacional de la elección se debe llevar a cabo después de haber resuelto todos los recursos, todos los juicios de inconformidad promovidos para controvertir la validez de la elección. Aquí tenemos una contradicción normativa que no se ha podido resolver en la práctica y que tenemos que recurrir a artificios legales, por supuesto, jurídicos, para poder cumplir el mandato de la ley, tanto de la ley sustantiva como de la ley procesal y de la Constitución. Porque ¿cómo declarar la validez de la elección? El cómputo nacional incluso se debe hacer después de haber resuelto todos los juicios de inconformidad promovidos para controvertir los resultados distritales, porque de cada juicio puede haber modificación a un cómputo distrital y cada cómputo distrital puede ser impugnado por todos los partidos políticos. Así que primero habrá que resolver esas impugnaciones para controvertir la validez o la exactitud del cómputo distrital. En su caso, hacer la recomposición de cómputo distrital correspondiente. Y una vez resueltos todos los juicios de inconformidad, poder llevar a cabo el cómputo nacional de la elección. Y entonces, ¿qué hacemos con el juicio de inconformidad
que se promovió a partir del cómputo que hizo el secretario ejecutivo. Sí, no hay aquí ninguna posibilidad lógica jurídica de cumplir todos estos mandatos legales, simple y sencillamente porque se contraponen. Hay antinomia normativa. Pero bueno, la otra facultad, calificar la elección, tampoco es una facultad jurisdiccional. La calificación de la elección es un procedimiento administrativo que debe llevar a cabo la autoridad administrativa. Después de que ha hecho este cómputo nacional, tiene que revisar que el procedimiento electoral haya estado ajustado a derecho y que el candidato triunfador reúna los requisitos de elegibilidad para, en su caso, poder declarar la validez de la elección. Si el candidato no reúne los requisitos de elegibilidad o si de la calificación de la elección se advierte la existencia de una causal de nulidad, no puede declarar la validez. Tiene que declarar que no se reúnen los requisitos para la validez de la elección o, como yo sostengo, declarar la nulidad de la elección de presidente de la República. Por tanto, no podrá declarar presidente electo. Si se llega a la conclusión de que la elección es válida, declarará que el que obtuvo el mayor número de votos en todo el territorio nacional es candidato electo presidente de la República. Pero todos estos actos, cómputo, calificación de la elección y declaración de presidente electo, son actos administrativos que debe llevar a cabo el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Si no cometo error al decir Instituto Federal, aunque lo que ahora está vigente es un instituto nacional, inconstitucional. En un Estado federal no puede haber instituciones nacionales. Tiene que haber instituciones federales e instituciones locales. El sistema federal así lo impone por razón lógica jurídica. Bien, ¿alguna pregunta, comentario u observación hasta esta parte? Si no hay participaciones, continuamos en temas que son también administrativo-jurisdiccionales. Fijar día y hora para sesionar. Dijimos hace unos minutos que las sentencias se dictan en sesión pública. Por tanto, el presidente, la sala, por conducto de su presidente, debe de fijar el día y hora en que se llevará a cabo la sesión privada, en su caso, y la pública para resolver los juicios y recursos electorales que han sido promovidos, que han sido analizados y en los cuales la magistratura correspondiente ha elaborado el respectivo proyecto de sentencia. También otra facultad que a mí me parece que goza tanto de la naturaleza administrativa como jurisdiccional, imponer medidas de apremio. ¿Para qué son las medidas de apremio? Para hacer cumplir las determinaciones de la sala como colegiado, como órgano colegiado, o de la magistratura correspondiente, a fin de hacer cumplir, y aquí iba a decir que me había faltado, pero no, aquí en la enumeración de los artículos también está el artículo 5, que en términos generales faculta al tribunal para imponer medidas de apremio a fin de hacer cumplir sus determinaciones. Imponer correcciones disciplinarias. De acuerdo a la ley,
a la ley orgánica, las medidas de apremio son para hacer cumplir las determinaciones de la sala o las salas del tribunal, en tanto que las correcciones disciplinarias son únicamente para mantener el orden y el respeto debidos al tribunal, a sus magistrados y personal en general. Para mí no debería de ser así, pero así está en la ley. Para mí las correcciones disciplinarias, siendo las mismas que las medidas de apremio, las correcciones disciplinarias son para el personal del propio tribunal. Pero la ley orgánica del tribunal establece que es para mantener el orden y el respeto debido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otra facultad, también administrativa jurisdiccional, conocer de los procedimientos disciplinarios de sus integrantes. Esto a mí me parece grave, sumamente delicado, contrario a derecho inclusive, e inconstitucional. Creo que por primera vez lo digo de manera pública, pero me parece, o yo estoy convencido de que es inconstitucional. El artículo 169, fracción 14, establece: la Sala Superior tendrá competencia para, fracción 14, resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa y, en su caso, imponer las sanciones respectivas por faltas cometidas por las magistradas y los magistrados adscritos a ella, así como resolver los medios de impugnación que procedan contra las determinaciones que en esta materia emita la Comisión de Administración. La segunda parte es correcta, pero la primera parte, resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa y, en su caso, imponer las sanciones respectivas por faltas cometidas por las magistradas y los magistrados adscritos a ella, los pares juzgando a su par. Para mí esto es inconstitucional. Las sanciones administrativas pueden ser incluso de suspensión del cargo o destitución del cargo. Los otros magistrados y magistradas van a juzgar a uno de los integrantes de la Sala Superior y a determinar su destitución o suspensión en el cargo. El magistrado o magistrada solo puede ser destituido mediante el juicio político en términos de la propia Constitución. No puede ser juzgado por otro órgano, menos aún por sus pares en la Sala Superior. Sin embargo, así está la fracción 14. Yo espero que nunca se lea y menos aún que haya la tentación de que se aplique, porque es normativa vigente, que entraríamos en un grave conflicto si esto llegara a suceder. Tenemos también la facultad de conocer y resolver el recurso de apelación administrativa que promuevan los servidores públicos que sean sancionados por responsabilidad administrativa por la Comisión de Administración. En contra de la resolución sancionadora procede el recurso de apelación administrativa, que no está regulada la manera de substanciar y resolver en la ley de medios y tampoco en la ley orgánica, sino en el reglamento interno, como vimos al principio de esta sesión. Bien, nos han pedido concluir nuestras sesiones por varias razones, 10 o 15 minutos antes de que concluya la hora.
y son 5:52, he abusado de 2 minutos más. Sin embargo, si hay algún comentario, alguna duda, alguna observación, con mucho gusto escucho y trataré de contestar. Si no hay intervenciones, suspenderemos aquí esta sesión para continuar el día de mañana. ¿Alguna pregunta, comentario u observación? No, ninguna, doctor. Muchas gracias. Gracias, Clemente. Qué amable. Bien. Todo en orden, muchas gracias. Gracias, Daniela. Bien, daremos por concluida la sesión de hoy y continuaremos el día de mañana, por favor. Gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde. Excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego.